Nuestra historia da inicio con un extraño sujeto al pie de una montaña, cuando inesperadamente el cielo comenzaría a fragmentarse a causa de un gran poder. Este escucha una voz que empezaría a llamarlo por el nombre Li Yun Xiao, preguntándose que quién le estaba llamando, pensando que él era Gu Fei Yang, cuestionándose si no había perdido la vida, mientras que se preguntaba de quién eran las memorias que estaban llegando a su mente. Repentinamente vemos como un borrador se dirige volando en dirección a Li Yun Xiao, el cual inmediatamente terminó atrapándolo, pensando que según aquellas memorias que tenía aquel cuerpo era el año 1033 del calendario de Tiangu, que habían pasado 15 años desde que perdió la batalla en la montaña de Tiandan. Al mirar por la ventana de aquella aula se percata de una estatua de sí mismo, pero alguien le gritaba diciendo que parecía tener muchas agallas. Se preguntaba sobre aquel lugar y aquel cuerpo, pensando que si acaso había reencarnado. La profesora del protagonista le decía que respondiese a su pregunta, preguntando que cuántos métodos de refinamiento había para un arma Shuo normal. Esta es la profesora Luo Yunshang de Tianshui y profesora de la Academia Jianlan. El protagonista la miraba fijamente diciendo que aquella mujer tenía muy buen cuerpo, que tenía una figura espectacular, un cabello completamente largo y cara bonita. Dice que si utilizara un tabardo, que es una capa o manto, y se equipara un maorne de escarcha, entonces sería otra soberana marcial del loto rojo. Sin embargo, desafortunadamente solamente era un lord marcial del cuarto cuadrante, por lo que lanza una mirada atemorizante a la profesora, piensa que estaba muy lejos de ser suficiente. Aquella mirada dejó impactada a la profesora Luo, la cual pregunta que qué acaba de suceder, diciendo que esta es un lord marcial del reino de los cuatro cuadrantes, preguntando que cómo fue desconcertada por la mirada de un chico ordinario. Nuevamente le gritaba al protagonista diciendo que debía responder a su pregunta, pensando que debe ser porque había estado en problemas últimamente y no se había sentido muy bien. El protagonista se preguntaba para sí mismo que si estaba probando un alquimista top del 9º rango del continente de Tiangu en esa pregunta de primaria, por lo que le dice a la profesora que había un total de 48 métodos. Esta respuesta parece impactar bastante a la profesora, sin embargo los demás estudiantes parecen burlarse del protagonista diciendo que parece ser aquel idiota seguía soñando. Uno de los chicos termina llamando basura al protagonista preguntando que si siquiera había leído el libro, diciendo que literalmente dice en el libro del Lord Yan Di que había 36 métodos. El protagonista terminó ofendiendo a Yan Di preguntando que, si se atreve a olvidar los 12 métodos que Wu Fei Yang había inventado, cuya cosa sorprendió a la profesora preguntando al protagonista qué había dicho. Los estudiantes denigraban al protagonista preguntando que cómo se atreve a corregir a Lord Yan Di. Por lo que sin más la profesora, bastante molesta, termina diciendo a todos que debían hacer silencio. Esto impacta a los estudiantes. Pero la profesora comenta que el soberano marcial Wu Fei Yang no solamente fue el tercer artista marcial con el rango más alto en el continente de Tiangu, sino que también era un alquimista de primera clase en el 9º rango, pensando esta profesora que cómo es que el protagonista sabe de aquellos métodos, diciendo también que él de hecho había inventado 12 métodos adicionales de refinamiento, haciendo un total de 48. Los estudiantes decían que en aquel libro no aparecía, pero la profesora les dice que aquellos 12 métodos estaban completamente más allá de la comprensión de una persona promedio, así que Lord Yan Di no los incluyó cuando escribió aquel libro. La profesora pensaba que todos dicen que el protagonista es completamente incompetente cuando se trata de las artes marciales y sus meridianos no se habían abierto todavía, pensando que, si acaso podría ser que su talento se encuentra en la alquimia, pensando para sí misma que el protagonista tenía un futuro muy brillante en la alquimia, mucho más que en las artes marciales. Esta termina diciéndole al protagonista que no estuviera tan feliz, solamente porque haya leído algún libro fuera de clases, preguntándole el que por qué se requiere la arena de cristal celestial cuando se refinan armas. Afirmando que si podía responder correctamente a su pregunta no tendría que volver a asistir a su clase nunca más. Algunos de los alumnos comentaban que la profesora estaba molesta. El protagonista simplemente comentó que la arena de cristal celestial no siempre es necesaria y que los alquimistas ordinarios no pueden controlar precisamente la fusión de los materiales durante el refinamiento. Así que la arena simplemente se utiliza como una sustancia de neutralización para aliviar y suavizar el proceso.
A la profesora parece gustarle bastante aquella respuesta, por lo que le pregunta el por qué a veces al añadir la arena de cristal celestial durante el refinamiento puede causar el fracaso. Cuya cosa el prota responde que la arena de cristal celestial es del elemento agua y por supuesto que no puede utilizarla en un refinamiento, por ejemplo, del elemento fuego. Esta respuesta parece asombrar bastante la profesora Luo, por lo que nuevamente le pregunta al protagonista que cuando se utiliza cobre rojo y la carmot, cómo es que se elimina los efectos negativos de la arena de cristal celestial, por lo que el protagonista le dice que simplemente debe tratar a la arena como una impureza y usar la esencia del refinamiento para removerla. Aquella respuesta dejó totalmente impresionada a la profesora, la cual parecía ni siquiera saber la respuesta de la pregunta que había hecho. Por lo que le dice al protagonista que no es de extrañar que sigue fracasando. Esta pensaba que el protagonista presentó una solución a aquel problema con tanta facilidad y pensó de la mirada del protagonista que si acaso cree que era despectivo al contestar a tal pregunta, por lo que marchándose termina diciéndole al protagonista que debe ir a su próxima clase y comentándole al resto de los estudiantes que tenían una clase de autoestudio, procedió a marcharse rápidamente del salón de clases. Después de que aquella profesora se marchara, los estudiantes empezaron a preguntar que si acaso, la profesora le estaba preguntando por un consejo al protagonista en ese momento, mientras que el protagonista saliendo del salón de clases decía que ya no era necesario que éste regresara a las clases de esta profesora, parece estar un tanto aliviado debido a que se había quitado un peso de encima. Esto pensando que esta es una nueva vida. Esto dejó a todos aquellos estudiantes hablando sobre lo que acababa de ocurrir mientras el protagonista salía como si ya no fuese necesario presentarse, por lo que unos amigos del protagonista preguntan qué había sucedido con el protagonista ese día, que, si acaso se volvió un genio de repente. Otro de los compañeros preguntaba que si acaso el protagonista era un genio de la alquimia. Pero uno más arrogante apareció diciendo que el talento requerido para un alquimista es mucho mayor que para un artista marcial, que si acaso cree que alguien que ni siquiera puede abrir sus meridianos se puede convertir en un alquimista, razón por la cual todos los estudiantes terminaron riéndose diciendo que aquel hermano mayor tenía la razón diciendo que el protagonista no es ningún genio de la alquimia. Por otra parte, el protagonista estaba mirando la capital de Tianshui diciendo que Yan Di, aquel estúpido aprendiz de él, al parecer era un maestro alquimista en ese lugar. Mirando la estatua de sí mismo comenta que aquella estatua fue probablemente mandada a hacer por Yan Di, pensando que 15 años después Wu Fei Yang había renacido como Li Yun Xiao, así que se sentía algo sentimental al ver su propia estatua. Caminó por los alrededores y mientras caminaba por la capital terminó llegando a la torre de alquimistas. Este rápidamente revisó el cuerpo en el que estaba y pensó que desafortunadamente su cuerpo era demasiado débil, que ni siquiera había abierto sus meridianos, aunque ya tenía aquella edad, diciendo que eso es algo a lo que le llaman una constitución basura nata, diciendo que por lo menos seguía siendo el tercer soberano más fuerte en su vida pasada y sabría cómo repararlo. Así que todo lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de reparar ese cuerpo basura. Por lo que empezó a subir a la asociación de alquimista de Tianshui, mientras este decía que primero tenía que encontrar a Yan Di para que lo ayude a arreglar apropiadamente aquel cuerpo, pensando que si funcionaba solamente le tomaría unos pocos años recuperar la fuerza suficiente y que cuando eso ocurra con la experiencia y la cultivación de ambas vidas definitivamente podría alcanzar un nivel más alto en esta vida. Al parecer este protagonista en su vida pasada tenía un nivel que pocos podían alcanzar, siendo el tercer artista marcial más fuerte del mundo y un alquimista del 9º nivel. Por lo que diciéndose a sí mismo menciona las palabras reinar en el pináculo de ese mundo. Ya dentro de la asociación de alquimista, este termina encontrándose con una chica, la recepcionista llamada Lu Yao, la cual le da la bienvenida a la asociación preguntándole en qué le podía ayudar. El protagonista simplemente responde que estaba allí para buscar a Yan Di, preguntando que si seguía en ese lugar. La chica preguntaba al protagonista que, si se refería al antiguo presidente Lord Yan Di, preguntando el protagonista que ya que lo llama antiguo presidente es porque este ya no está en ese lugar. Y la chica le dice que Yan Di fue el presidente de la asociación de alquimistas pero que ya tiene más de 20 años que él trabaja allí, sorprendiendo esto el protagonista,
El cual pensaba que eso era un poco problemático ya que originalmente quería que él preparase algunas píldoras para que la ayudara a abrir sus meridianos y ahora debe abrir sus meridianos ocultos en su cuerpo por su propia cuenta, recordando cómo el Wu Fei Yang era venerado en todo el continente de Tianghu como un genio tanto en las artes marciales como en la alquimia, siendo no solamente un alquimista legendario en el 9º grado, sino también uno de los 7 ancianos de la Asociación de Alquimistas, estando sus logros en las artes marciales en la cima en los 9 reinos tanto que la ciudad santa le concedió el título del soberano marcial vencedor, comentando que incluso todos sus discípulos son famosos en el mundo. Mientras que él ha caído en un cuerpo basura con todos sus meridianos obstruidos, agregando que aquel cuerpo ya tenía 15 años y si no abría pronto sus meridianos sería mucho más difícil que recupere su fuerza máxima en el futuro. El protagonista sin más terminó diciéndole a esta recepcionista que escribiría una lista para ver si podía encontrar aquellos materiales para su receta, pensando el protagonista que no importaba la situación, que abrir sus meridianos era la cosa más importante. Pero al lugar terminó llegando alguien preguntándole a Lu Yao que con quién estaba hablando. Se trataba del alquimista Jiarrón de la nación de Tianshui, este le decía a Lu Yao que se apresurase que el maestro Lian le estaba buscando. El protagonista termina entregando aquella receta mientras Lu Yao le decía a Jiarrón que el protagonista quería que le ayudase a encontrar algunas cosas diciendo que iría con el maestro Lian en un minuto, sin embargo, Jiarrón miraba aquella receta diciendo al protagonista que quería verla. El protagonista parecía percatarse de que este era un alquimista de 1er grado, sin embargo, tenía algo bastante extraño. Pero Jiarrón terminó arrugando aquella receta que el protagonista escribió diciendo que era una receta bastante pésima, lo cual parece molestar bastante a nuestro protagonista el cual dice que cada documento que escribe es un tesoro invaluable sin embargo aquel idiota lo había tirado como si fuese un pedazo de basura y sin más Jiarrón, simplemente le ordena a Lu Yao que fuese inmediatamente con el maestro Lian y le dice al protagonista que ese no era un lugar para niños que debía perderse. El protagonista bastante molesto le pregunta que si se llama Jiarrón diciendo que si acaba de ser promovido esa semana a ser un alquimista de 1er grado cuya cosa Jiarrón dice que como todos saben este fue promovido 5 días atrás y dado a que sabe quiénes debería referirse a él como señor. Por lo que el prota le pregunta que si estaba seguro de que fue promovido a alquimista, Jiarrón le preguntaba al protagonista un tanto molesto que a qué se refería, cuya cosa el prota le dice que sus dedos habían tomado un tono gris oscuro y se habían comenzado a pelar, por lo que probablemente se deba a la exposición a una piedra de viento yin diciendo que para incrementar sus habilidades de fusión de alquimista este probablemente utilizó trucos sucios antes del examen debido a que tenía un leve olor a la orquídea de la sangre y que probablemente ésta la está utilizando para prevenir los efectos secundarios de aquella piedra, por lo que el protagonista le dice que también despide un poco de olor a la piedra de azufre de tigre, lo que significaba que su examen de alquimista era para forjar un arma con piedra de azufre de tigre como el ingrediente principal. Estas palabras terminaron atemorizando a Jiarrón el que preguntaba cómo era posible que el protagonista supiese todo esto. Aquel alquimista simplemente se volteaba diciendo que lo que decía el protagonista eran simples tonterías. Sin embargo, el protagonista no paraba de decir todo, explicando que no sabía lo que éste había hecho ya que los efectos secundarios de la orquídea de llama de sangre eran tan graves como la piedra de viento yin, comentando que estaba seguro de que los puntos de acupuntura en su frente, el reverso de su cuello y su espalda se sienten extremadamente cómodos, todos los días, al atardecer. Temblando, Jiarrón volteó a mirar al protagonista el cual decía que era un desperdicio que un alquimista talentoso por pasar una prueba y conservar su vida debía perder su brazo derecho y destruir su dantian. Jiarrón simplemente le decía al protagonista que le deje de asustar, pero el protagonista simplemente se da la vuelta y se marcha diciendo que entonces debía olvidarlo, ya que el prota menciona que estaba por enseñarle la cura de todo lo que éste tenía. Jiarrón inmediatamente terminó sujetando al protagonista rogándole por la cura diciendo que no se podía ir sin dársela. Pero inmediatamente al percatarse de la mirada atemorizante del protagonista lo suelta. Este pensaba que la forma intimidante de la mirada del protagonista pensando el cómo puede ser que la pueda emitir siendo un simple mocoso. Sin embargo, después de esto, este simplemente bajó su cabeza rogándole el protagonista por la cura. La gente miraba sorprendida diciendo que nunca habían visto algo así,
preguntando qué le sucedía a Jiarrón ya que éste estaba inclinándose frente a alguien, pero el prota simplemente le pregunta que dónde estaba su lista con los materiales. Inmediatamente Jiarrón terminó buscándola, recogiéndola del piso diciendo que estaba ya en sus manos. El protagonista tomó aquella lista y se sacudió sus mocos y se la lanzó a Jiarrón diciéndole que quería 10 lotes de cada objeto que estaba en ese documento y debía ir a la academia de Yanlan cuando haya reunido todos los materiales. Y pegándole aquella receta en la frente a Jiarrón llena de mocos le decía que debía recordar que su nombre era Li Yun Xiao. Pero antes de marcharse el protagonista les dice que el respeto no se da, sino que se gana y éste había perdido su respeto desde el principio por ser tan arrogante. Con aquellas palabras Jiarrón lograba mirar un tigre detrás del protagonista debido a la dominación literalmente el protagonista simplemente emitía esto con su mirada. Jiarrón parecía estar asombrado, pero el protagonista también le decía que su mano derecha solamente podía durar 3 días como máximo que, si no podía conseguir lo que éste quería, podía olvidarse de practicar la alquimia por el resto de su vida. Esto sorprende demasiado a Jiarrón el cual le dice al protagonista que no había escuchado hablar de la mitad de aquellos ingredientes en toda su vida preguntando que cómo sabía que el protagonista no estaba mintiendo, pero el prota simplemente le dice que este es bastante inteligente y confiaba en que este tendría sus formas de encontrar aquellos ingredientes, comentando que se puede hacer una medicina temporal con hojas de bambú de media luna blanca y ginseng de lobo gris diciendo que reduciría el dolor de los 3 meridianos y le permitiría que conserve su mano 2 días más y que debía ir a él con vida. Y con aquellos materiales cuando éste los encuentre, quedándole un total de 5 días. Tras irse el prota Jiarrón apretó aquella lista pensando que el protagonista no era un artista marcial ni un alquimista así que porque había sentido tanto miedo que incluso estaba paralizado frente a él. Por lo que bastante molesto piensa que lo dejaría vivir por un tiempo, pero después de obtener aquella solución lo haría pedazos. Pero, en un cambio de escenario vemos a la recepcionista que se encontraba reunida con aquel maestro Lian. Este es el maestro alquimista de rango 2 y encargado de la asociación de alquimistas llamado Liang Wenyu, el cual preguntaba que, si había dicho que un joven pidió raíces de grulla espiritual y loto de dragón del fénix blanco, cuya cosa la chica dice que sí, que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Este tipo dice que las raíces de grulla espiritual y los loto del dragón de fénix blanco se utilizan para mejorar la fuerza de los artistas marciales, preguntando qué más había en aquella lista, cuya cosa la chica dice que había flor de fantasma, pluma de tinta, bueno, un montón de ingredientes más los cuales terminan sorprendiendo a este maestro Lian diciéndole a esta chica que si acaso había dejado aquel joven algún dato o contacto con su nombre, pero la chica dice que no había dejado nada. Esta le pregunta al maestro Lian que ella es parte de la Asociación de Alquimia desde hace más de 3 años que como no había escuchado hablar de aquellas recetas pensando esta para sí mismo que aquel joven dejó una impresión muy profunda en el señor Lian preguntando que quién era nuestro protagonista. Y aquel tipo terminó diciendo que había algunas hierbas que son desconocidas para él, pero parece que beneficiarán enormemente el crecimiento de un artista marcial si se combinan en una medicación o medicamento, lo cual es extremadamente valioso, diciendo la chica que si acaso incluso el señor Lian no sabía aquella receta, pero este les dice que aquella combinación de hierbas era ciertamente misteriosa y parece que no iba a ser capaz de averiguar su relación en poco tiempo, por lo que le dice a la chica que la próxima vez que el protagonista vaya a la asociación de alquimistas tenía que mantenerlo en ese lugar y no importando los medios debía informarle inmediatamente. Por otra parte, vemos ya en las calles de Tianshui, al protagonista que va caminando pensando que aquellas hierbas podrían ser demasiado difíciles de encontrar para Jiarrón, que no podía confiar completamente en él y tendría que encontrar otras formas de buscarlas. Y mirando el anillo de almacenamiento que éste tenía, decía que quería ver lo que había dentro de él. Mirando un montón de revistas y cosas malas, ésta decía que era toda aquella basura, mirando algunas botellas y preguntando que si acaso también tenía un afrodisíaco, pero se percata que no era un afrodisíaco sino un tipo de veneno con el cual el dueño de aquel cuerpo o el dueño original de aquel cuerpo tenía en mente quitarse la vida. Pero viendo una espada decía que suponía que eso era lo único que era útil en aquel anillo era una espada de hierro negro la cual pesaba 16 kilos diciendo que era muy pesado que realmente extrañaba su espada el perforador de estrellas preguntándose dónde estaría ahora. Por lo que sin más caminando,
Este dice que supone que tendrá que seguir con eso antes de abrir sus 7 meridianos o 7 chakras. Por otra parte, en la puerta de la Academia Jianland, el protagonista caminaba y decía que iba a fabricar un arma para él después de condensar su Yuan Qi. Pero mientras caminaba se percata de un puñetazo el cual se dirigía hacia él. Fácilmente logró esquivarlo. Se trataba de dos chicos, los cuales le dicen al protagonista que estaba llamando mucho la atención ese día. El chico arrogante se llama Du Fen y el otro Lu Yi. Pero rápidamente frente al protagonista aparecieron sus dos amigos llamados Han Bei y Chen Chen, a los cuales les diremos el amigo gordo y el amigo flaco para facilitar un poco la narración. Estos les decían a Du Fen y a Lu Yi que estaban haciendo, que solo eran dos perros de Lanfei, preguntando si acaso estaban tratando de hacerle algo al protagonista, pero Du Fen simplemente se recoge la manga diciendo que no estaba haciendo mucho, que ya que el protagonista tuvo una gran actuación en la clase anterior su jefe le había dicho que comprobará las cosas. Al parecer, el amigo gordito del protagonista se enfrentaba en una batalla bastante dura con aquel chico arrogante. El amigo flaco después de que estos dos se separasen le dice a su amigo gordito que él también ya había abierto 4 de sus chakras, sin embargo el gordito dice que ellos también tenían 4 chakras abiertos. Sin embargo el otro termina lanzándose el ataque riéndose de estos 4 chakras, parece ser tenía 5 preguntando al gordito que si acaso no estaba siendo demasiado arrogante después de aquel impacto. El gordito terminó sufriendo una fractura en su brazo derecho, diciendo él. Chico arrogante con los 5 chakras que le dejaría experimentar la gran diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos. El amigo de este chico arrogante pregunta que por qué no se pierden estos dos, pero bastante molesta la princesa de Tianshui llamada Qin Rushi terminó apareciendo diciendo que quería ver quién se atreve a intimidar al protagonista. Mirando aquella situación, el protagonista pensaba que era la princesa de Tianshui, Qin Rushi diciendo que parece que aquella basura de joven no era tan impopular. Pero el chico arrogante Du Fen termina diciendo que tenían que darle la cara a la princesa y respetar sus órdenes diciendo que supone que había tenido suerte en esa oportunidad. Pero el protagonista apareció preguntando que si va a hacer las maletas e irse después de golpear a sus amigos. Bastante molesto a que el chico arrogante preguntaba si acaso no podía diciendo que parece que la basura tenía algunas objeciones ese día. Pero el protagonista arrastrando su pesada espada decía que solamente quería ver aquella gran diferencia entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Aquellas palabras insultaron bastante a estos chicos los cuales tenían en mente enfrentarse al protagonista. Por lo que rápidamente el chico que tenía 4 chakras abiertos se lanza al ataque diciendo que primero debían comprobar los 4 chakras en contra de 0 antes de los 5. Los amigos del protagonista parecían estar bastante preocupados con aquella situación, pero un fuerte golpe fue lo único que se escuchó en aquel lugar. Después de aquel fuerte golpe todo el mundo parecía estar anonadado y se les había caído la mandíbula. Y todo fue porque el protagonista le había dado una patada en la entrepierna a aquel chico arrogante el cual simplemente vio pimpollitos por todas partes de aquella patada. Así vemos como aquel chico arrogante yacía tirado en el piso del dolor, mientras que su amigo parecía estar bastante molesto. El prota le dice que él simplemente había levantado su rodilla que como podía saber que correría directamente hacia esta. Todos pensaban que era bastante rara aquella situación. Por lo que el otro chico arrogante con los 5 chakras abiertos termina diciendo que era extraño que no había manera de que Du Fen sea derrotado de esa manera. Por lo que bastante molesto termina liberando a sus 5 chakras diciéndole al protagonista que no importaba cómo tratase de explicar lo sucedido ya que acabaría con su vida hoy mismo. Esta situación preocupó bastante a los amigos del protagonista. Mientras aprovechó y lanzó una ráfaga de golpes al protagonista diciendo que vengaría a su amigo Du Fen. La pequeña princesa gritaba al protagonista que corriese rápidamente. Pero el prota simplemente terminó utilizando su espada, bloqueando todos y cada uno de aquellos golpes. Algo sorprendente terminó sucediendo en la escena y todo era porque el puño de aquel chico arrogante terminó siendo clavado en la espada del protagonista, provocándole así un fuerte dolor. Lloraba por su puño diciendo que fue gravemente herido, por lo que el protagonista inmediatamente terminó conectando una fuerte patada en su entrepierna, la cual lo mandó a ver pimpollitos con su amigo Du Fen. Ya con estos dos derrotados,
Todo el mundo permanecía hablando cosas preguntando qué había sucedido, que cómo podía existir una persona capaz de meterse en esa situación. O sea, literalmente la gente piensa que se vencieron solos y que el protagonista simplemente tuvo suerte. El protagonista termina enterrando su espada diciendo que si ni siquiera podría ocuparse de rufianes como ellos preferiría perder la vida, diciendo que ya que estaban atacando a sus amigos había graves consecuencias por lo que habían hecho. Sin más el protagonista terminó pateando a estos dos chicos arrogantes, impactándolos en contra de una pared. Estos parecían haber quedado completamente noqueados. Donde el amigo flaco del protagonista se acerca preguntando que, si acaso sus meridianos se habían recuperado, si acaso había abierto sus chakras, pero el protagonista termina negando esto, preguntando que si acaso no vieron cómo ellos mismos se toparon con él. O sea, el protagonista simplemente se hacía el tonto. La pequeña princesa miraba al protagonista preguntando que si de verdad era Li Yunxiao, diciendo que la familia Du y la familia Luo han estado en desacuerdo con la familia del protagonista y teme que puedan usar esa situación como ventaja. Pero el protagonista simplemente levanta su espada y clavándola cerca de la entrepierna de uno de estos termina diciendo que, si no mantienen la boca cerrada sobre lo sucedido, simplemente terminaría fácilmente destruyendo a sus familias una por una. Haciendo una señal para que entendieran a qué se refería con aquellas palabras, se da la vuelta y termina diciendo que volvería a los dormitorios, que luego los veía. Sin embargo, la pequeña princesa gritaba al protagonista que era muy vulgar, que actúa como si nada luego de haber provocado tal desastre, que le estaba haciendo enojar. Pero el amigo flaco simplemente la calma diciendo que no se preocupe tanto, ya que si ellos se atreven a enviar a alguien para eliminar a un estudiante de la academia, perderían la vida más rápido con ofender a la familia Li, diciendo el amigo gordito que los forasteros no se atreverán a tocarlos en la academia, pero que si otro estudiante llega a intentar lastimar al protagonista, los que tengan altos cargos simplemente se harían de la vista gorda, cuya cosa hace que la princesa pregunte, si ¿acaso este se refiere a Lan Fei? Lo cual afirma, diciendo que era correcto ya que todos saben que Dufen era el perro de Lan Fei y comenta que Lan Fei ya tenía 7 chakras abiertos estando cerca de condensar su Yuan Qi y de lograr pasar al reino del guerrero. Comentando así que la diferencia entre un guerrero marcial y un aprendiz es abismal, como si fuesen dos mundos diferentes, comentando que el protagonista todavía no había abierto sus meridianos por lo que él no estaba ni en la categoría de aprendiz marcial. Cambiando de escena vemos como el protagonista se encontraba llegando a su residencia diciendo que aquel cuerpo era demasiado débil y tenía que encontrar una manera de hacerse más fuerte, incluso si no podía recuperar sus meridianos, por lo que preparándose para realizar una técnica llamada técnica de templado del cuerpo. Nos cuenta que en Tiangú se celebró una vez una conferencia marcial para clasificar a los 10 artistas marciales más fuertes y se les denominó los 10 soberanos marciales, los cuales representaron la cúspide de la sociedad marcial en Tiangú, comentando que entre aquellos 10 soberanos marciales el más fuerte recibió el título de soberano marcial tirano, el cual tenía el nombre de Ao Chan Kon. Decía que aquella técnica que usaba, de templado del cuerpo tirano, era la técnica distintiva de aquel artista marcial clasificado como la más fuerte, pero que en su anterior vida fue adquirida por Wu Fei Yan por casualidad. Pensaba que aunque obtuvo la técnica de refinamiento que conquista todo lo que hay bajo los cielos así como el método de cultivo, perdió la vida antes de poder practicarla, diciendo que esa nueva vida después de 15 años sería la oportunidad perfecta para empezar. Por lo que inmediatamente comenzaría a practicar aquella técnica del templado del cuerpo tirano, la cual parecía estar haciendo sufrir bastante al protagonista. Sin poder soportar aquel dolor se preguntaba el por qué aquella técnica era tan difícil. Sentía que su cuerpo se estaba dividiendo pensando que no era de extrañar que Ao Chan Kon fuese tan increíblemente fuerte, diciendo que solamente con empezar aquella técnica ya era bastante dolorosa. Diciendo que incluso si no puede abrir sus chakras, el cultivo de esa técnica por sí sola era suficiente para llevarle eventualmente al mismo nivel que los soberanos marciales, por lo que con una mirada determinada dice que al menos una vez estuvo en el tercer lugar entre los 10 soberanos marciales, que talento, determinación y coraje él los tenía todos. Por lo que, utilizando la técnica del templado del cuerpo tirano, primer estilo, sol lunar, a pareciese que se le empezaría a romper todo el cuerpo saliendo una especie de electricidad que le recorrería por todo el cuerpo, saliendo disparado hacia la pared,
lo cual provocó que el protagonista escupiera sangre debido a las heridas que le causaba esta técnica mientras la practicaba. Bastante decidido, decía que si aquel tirano loco podía hacerlo, también lo haría e incluso lo superaría, por lo que así el protagonista siguió practicando una y otra vez esta técnica de templado del cuerpo. Al día siguiente vemos como el protagonista se dirige hacia la sala de entrenamiento de gravedad pensando que teniendo como base la técnica de templado del cuerpo tirano aquel cuerpo ya podría hacer uso de las cámaras de gravedad para aumentar la intensidad del entrenamiento. Se sentía bastante nostálgico diciendo que hace décadas era como aquellos aprendices marciales normales que escuchaban historias y leyendas sobre héroes entrenando sin cesar cada día mientras avanzaba en el camino de los fuertes que llevaban en su corazón. Pensaba que los que fueron voluntariamente a las cámaras de gravedad eran en su mayoría aprendices de familias pobres, y considerando su cuerpo debería empezar con la cámara de gravedad básica, la cual aumentaba la gravedad por 10. Por lo que dirigiéndose a una matriz de teletransporte hacia las cámaras arroja un cristal el cual activa la matriz la cual tenía activada la gravedad aumentada por 10 lo cual provocó una carga tan grande en su cuerpo, que gracias a Dios estaba preparado mentalmente. Rápidamente notó que ya había sido transportado a las cámaras de gravedad percatándose que en esa sala había una gran cantidad de discípulos esperando las cámaras de gravedad por 10. Nos cuenta que hay unas 200 cámaras de entrenamiento y parece que la mayoría de los aprendices estaban esperando una cámara disponible, por lo que haciendo un escaneo rápido con su sentido divino se percata de que parece que aquella habitación número 13 iba a estar disponible pronto. Sin más se acerca a la misma diciendo que necesita comprender completamente el estilo del sol lunar lo antes posible, ya que de esa manera aquel cuerpo podría soportar cuando use medicamentos para desbloquear sus meridianos. Apenas llegara el protagonista a la cámara se abrió frente a él, lo cual sorprendió a la persona que estaba por salir de esta. Al igual que a todo el mundo, los cuales se preguntaban que cómo era posible que el protagonista supiera que la cámara estaría disponible, a lo que algunos comentan que cómo podría soportar la gravedad por 10 si no tiene ningún flujo de Yuan Qi en él. Pero el prota simplemente comienza a caminar hacia la cámara de gravedad pensando que cómo podrían estos simples novatos comprender la grandeza de su sentido divino, pero cuando el protagonista estaba a punto de entrar una mano apareció diciendo que debía detenerse. Chico se presentaba como Yu Heshen diciendo que era un aprendiz marcial de alto nivel con 7 chakras abiertos diciendo al protagonista que debería ser nuevo en ese lugar y que debería dejarle aquella habitación. Tras estas palabras el protagonista terminó diciendo que no le daría la habitación y que debería irse. Esto hace que la gente comience a hablar cosas malas del protagonista así como del chico que tiene los 7 chakras abiertos, a lo que le dice nuevamente al protagonista que si le deja aquella habitación podría utilizar su nombre en la academia si alguien lo trata de molestar, pero el prota le responde que él no utilizaría su nombre que sería mejor que se vaya, lo cual parece molestar a el cual abriendo sus chakras comienza a reír diciendo que era muy valiente y poniéndose en posición de combate, le dice que una basura sin ningún flujo de Yuan Qi se atreve a hablarle de esa manera diciendo que le enseñaría algunas reglas que deben seguir los novatos, lo cual notaron las personas a su alrededor que enseguida comenzaron a decir que ya tenía abiertos sus 7 chakras y que al parecer su Yuan Qi ya estaba condensado. Mientras que aquel tipo le dice al prota que estaba de buen humor ese día por lo que solo le rompería todos los huesos de su cuerpo pero que no lo eliminaría, a lo que el prota simplemente lo ignora y dirigiéndose nuevamente hacia la cámara de gravedad le comenta que si era la técnica del puño del tigre agazapado, que era una buena técnica pero que no solo necesitaba tener el aura de un tigre, sino también necesita tener una extrema precisión para acertar un golpe fatal, añadiendo que tenía la forma pero no la esencia. Lo cual deja muy enojado a Yu Heshen, mientras que algunos de los espectadores comentaban que si acaso se estaba burlando de Yu Heshen que si acaso estaba loco, pero Yu Heshen se lanza furioso hacia el protagonista gritando que era un bastardo pretencioso, que ya no sería suave con él y gritando que debía morir, por lo que el prota termina girándose rápidamente y realizando una posición de combate, muestra rápidamente el aura de un dragón, la cual terminó desconcertando a aquel chico, el cual se preguntaba qué era eso, qué era aquella aura que estaba emanando el prota. Comentando que pareciera como si se lo quisiera tragar, se preguntaba si acaso estaba esperando a que se lanzara hacia él,
Sin embargo, este comenta que no importa qué trucos tenga este bajo la manga, ya que él era un aprendiz marcial de máximo nivel, pensando que su fuerza era más que suficiente para aplastar al prota, aunque sorpresivamente es tomado del brazo por el protagonista, el cual conecta rápidamente un fuerte golpe lanzándolo algunos metros hacia atrás, pensando que con ese golpe debería haberlo noqueado, pero inesperadamente no fue así, pensando que al menos parece que lo dejó lisiado del brazo, por lo cual se empezaron a preguntar si alguien había alcanzado a ver lo sucedido, mientras que Yu Heshen comentaba que era cierto que el prota no desprendía ningún rastro de Yuan Qi y que aquel movimiento había sido muy extraño y que afortunadamente no tenía mucha fuerza, a lo que inesperadamente llega una chica llamada Lu Landu, la cual le dice a Yu Heshen que ya fue suficiente, pero este le dice que le dé 5 minutos, que ya iba a terminar con él y que conseguiría aquella sala de gravedad para ella, a lo cual ella le responde que no lo necesita y que el prota había llegado primero, a lo que el prota pregunta que quién era aquella chica, la cual le dice que pensar que había aprendido nuevos trucos solo porque no podía cultivar su fuerza, comentando que aquel movimiento fue un poco impresionante, agregando que de todas maneras sin fuerza, los trucos solo sirven para entretener y que no se las podrá arreglar solo con algunos trucos, a lo que el prota responde que estaba equivocada, pero ella le responde que ese es el porque nunca sería capaz de derrotarla, que la diferencia entre ellos simplemente se volvería más y más grande. Yu Heshen le pregunta a Lu Landu si ella conocía a aquel chico, lo cual ella comenta que es el joven maestro de la familia Li, y que incluso si no puede cultivar puede tener un futuro decente, que por qué molestarse en luchar tan obstinadamente, con lo cual se sorprende al escuchar que es el joven maestro de la familia Li, que si acaso era el famoso joven maestro basura de la familia Li, a lo que todos en la sala comenzaron a hablar a espaldas del protagonista, a lo que pensando para sí mismo comenta que al parecer el dueño anterior de ese cuerpo estaba persiguiendo locamente a esa chica, llegando recuerdo de cuando se le propuso y ésta le comentó que su esposo tenía que ser un héroe de espíritu indomable, alguien que se convierta en el guardián de aquel país y que no importaba lo renombrada y distinguida que sea su familia, ya que él seguía siendo una basura. El prota con esto piensa que aquella chica debe haber mal entendido su comportamiento anterior, ya que no sabe que ahora es otra persona la que se encuentra en ese cuerpo. De repente Yu Heshen comienza a reírse del prota, comentando que como un inútil como él se intentó acercarse a Lu Landu, pero el prota solo comentó que pensaba que aquella chica había mal entendido algo, diciendo que si es un bueno para nada o no él no pelearía con ella, por lo que sin más dando la espalda dice que si no hay nada más que hablar se iría a entrenar, por lo que sin más cerró la puerta de la cámara de reclusión. Tras esto vemos como Yu Heshen había quedado bastante asustado por la mirada intimidante del prota. Pensaba que el protagonista era solamente una basura que no podía abrir ni un solo chakra, que cómo era posible que lo haya asustado tan solo con su mirada, preguntándose a sí mismo si acaso había perdido toda la motivación para pelear con el protagonista. Sacándolo de sus pensamientos, Lu Landu se marcha diciéndole a este que lo que había dicho el prota era cierto, que aunque su aura es imponente, solamente tiene la forma de este, y si pudiera aprender su esencia este no habría sido dispersado por el prota tan fácilmente, lo cual provocó que todos se burlaran de este, mientras maldecía a protagonista. Por otra parte vemos como ya dentro de la sala de gravedad el prota observa 2 estatuas de hierro negro, comentando que deberían de tener más de 100 años y que sin importar el tiempo y el lugar siempre había guerreros sin temor a las heridas, quienes vierten todo su esfuerzo en cultivar y entrenar a lo largo del interminable camino de la fuerza. Comenta que no es momento de ponerse sentimental, ya que debe recuperar su fuerza rápidamente y que tan pronto como pueda desbloquear sus meridianos y condensar su Yuan Qi, estima que en 10 días podría alcanzar el pico del reino de los 9 cielos, por lo que lanzándose a golpear aquel maniquí dice que era hora de empezar con el entrenamiento. Tiempo más tarde vemos que el protagonista fue lanzado hacia la pared y después de escupir sangre dice que bajo la gravedad aumentada por 10 el efecto de entrenar el estilo del sol lunar realmente se había multiplicado y que en 3 días alcanzaría el nivel de aprendiz marcial, que cuando eso ocurra tendrá un 60% de probabilidades de poder desbloquear sus meridianos con éxito, por lo que simplemente siguió practicando aquella postura del templado del cuerpo tirano. Por otra parte, cuando el prota estaba en reclusión entrenando, se había extendido la historia de que había derrotado a Yu Heshen con un solo golpe por toda la sala de gravedad, y que él tenía el cuerpo de una persona ordinaria y aún así, derrotó a un aprendiz marcial en la cima de los 7 chakras, lo que impactó
profundamente a todos. A lo cual vemos como 3 días después el protagonista parece haber terminado su entrenamiento, saliendo de aquella sala con todas las ropas destrozadas y lleno de heridas por todo el cuerpo, y mientras se dirigía a la salida, algunos de los estudiantes que estaban allí presentes preguntaban que quién era ese, ya que parecía se había torturado hasta tener la palidez de un fantasma, preguntando el por qué estaba tan desesperado por hacerse más fuerte, a lo que otro comentó que si mal no recordaba. Ese era Li Jun Xiao, aquel que venció a Yu Heshen con un solo golpe. Pero inmediatamente otro de los allí presentes grita tras ver hacia dentro de aquella sala número 13, donde había estado el protagonista en aislamiento, y todo era porque aquellos maniquíes de más de 100 años se encontraban completamente destrozados, a lo que algunos comentaban que si aquel tipo había hecho pedazos la piedra de hierro negro que había durado más de 100 años, que si acaso aún era humano, pero en un cambio de escena vemos como ya en su residencia el prota se está dando un baño, mientras revisa el resultado del entrenamiento, comentando que aquella técnica es realmente la mejor de todas las técnicas de templado del cuerpo en el mundo, que era incluso mejor que un baño de elixir de refinamiento corporal de 9º nivel, y que ahora ya tiene la fuerza de un aprendiz marcial, por lo que también ya puede hacer algunos refinamientos sencillos y que mientras éste sea capaz de obtener algunas píldoras de bajo nivel, su velocidad de cultivo se aceleraría, pero repentinamente vemos cómo atrapa un puñetazo y con una gran fuerza lo hizo girar en el aire y mientras este cae vemos que se trata del amigo gordito del protagonista, el cual rápidamente se rueda y llorando le dice al prota que era su amigo An, levantándose, pregunta que si acaso no le había roto el brazo, comentando el prota que se le había caído o zafado el brazo y que no es culpa de él ya que éste se había acercado sigilosamente a él, pero preguntándole el por qué éste estaba allí, le vuelve a colocar el brazo en su lugar, cuya cosa el amigo gordito le comenta al prota que pensó que estaba actuando un poco raro la última vez que le vio, así que quiso ponerlo a prueba un poco diciéndole al protagonista que éste era bastante fuerte ahora, que si podría ser que había abierto sus meridianos. Pero el prota le dice que no, que para qué estaba allí, le pregunta al protagonista que, si no había abierto ningún chakra a pesar de haberse hecho tan fuerte diciendo que de todos modos donde había estado escondido en los últimos días, ya que la profesora Luo Yunsan había estado buscándolo por todas partes. Y terminando de acomodar su brazo, le pregunta el por qué aquella pequeña niña Luo Yunsan le buscaba, a lo cual vemos como termina cayendo nuevamente del dolor al suelo, y comentando que cuál niña al joven maestro, que si acaso había perdido la cabeza, pero rápidamente se levanta y le dice al prota que podría estar en problemas, ya que Lan Fei también había desaparecido aquellos últimos días y había escuchado que estaba cultivando en reclusión para entrar en el primer reino del origen y tanto como Du Fen como Luo Yi son sus esclavos, así que cuando salga seguro iría a buscar al protagonista primero. Por el prota le calma diciendo que solamente se trata de alguien en el primer reino de origen. El amigo bastante preocupado con esto le pregunta al prota que si entendía lo que significaba estar en el primer reino de origen, comentando que significaba el haber condensado su Yuan Qi y se ha abierto paso hasta el rango de un verdadero guerrero marcial, que hay una inmensa diferencia entre los guerreros y nosotros los aprendices, diciendo que el amigo delgado llamado Chen Chen, la princesa Rusue y él han estado bastante preocupados por el protagonista durante todos estos días y aquí estás diciendo que solamente era el primer reino del origen. Pensando el protagonista para sí mismo que aquel tipo era el líder de aquel grupo de personas que estaban continuamente molestando a Li Jun Xiao, el antiguo dueño de aquel cuerpo. Pero el protagonista termina calmándolo diciendo que había algo mucho más importante que necesitaba que hiciese. Y era que le prestase todo su dinero. A lo que entregándole todo su dinero le pregunta si realmente no estaba preocupado, a lo cual el prota responde que no era que no estuviera preocupado pero que no ganaba nada con estarlo y que definitivamente le devolvería el dinero si seguía vivo. Ya a punto de marcharse comenta que incluso cuando las cosas estaban bastante mal él todavía podía reír, dice que se notaba que el protagonista había cambiado mucho. Pero repentinamente vemos como la puerta es destruida y el amigo gordito es mandado a volar de lo que parece ser una muy fuerte patada la cual dejó inconsciente al amigo gordito, pero rápidamente vemos cómo arrojan el cuerpo del amigo delgado del protagonista, el cual parecía haber sido golpeado hasta la muerte. El protagonista mencionaba que se trataba del chico llamado Lan Fei.
el cual termina entrando diciéndole al protagonista que era una basura, preguntando al prota que cómo se atreve a tocar a sus hombres, diciendo que ese día lo dejaría completamente lisiado. Este parecía estar bastante molesto mientras el protagonista simplemente revisaba a su amigo Delgado, el cual parece estar más herido. Los súbditos de aquel Lan Fei parecían estar bastante felices debido a que éste estaba a punto de darle una paliza al protagonista. El prota dice que es solamente el primer reino de origen, sin embargo, estaba brillando por todas partes para mostrarlo, diciendo que el amigo Delgado estaba bien, debido a que no había ninguna herida mortal. Y con una mirada furiosa el prota le preguntaba a Lan Fei si de verdad creía que era especial solamente porque creció un poco. Pero Lan Fei respondía a esto diciendo que si acaso el protagonista se inclinaría y admitiría sus propios errores o primero debía romperle los brazos y piernas. El protagonista, recostando a su amigo en el piso, dice que es bastante interesante lo que éste dice. Por lo que acercándose a él dice que había pasado un largo tiempo desde que escuchó a un idiota tan arrogante, lo cual dice expulsando un aura tan dominante que sorprende a Lan Fei. El cual sorprendido se preguntaba qué sucedía, que por qué se sentía de aquella manera. Por lo que inmediatamente este terminó sacando una espada con la cual sin más se lanza a atacar al protagonista. Pero en el camino este se preguntaba qué era aquel inexplicable miedo, el cual decía que sentía como si no lograra derribar el protagonista en ese momento, entonces nunca más tendría el coraje de intentarlo. Mientras se lanzaba al ataque, este se preguntaba cómo podía tener aquel terrible sentimiento diciendo que era completamente absurdo. Pero el protagonista sacando su pesada espada, le dice que era decisivo y sin ambigüedades diciendo que no estaba para nada mal. Por lo que gritándole al protagonista que como se atrevía a burlarse de él, termina ejecutando su ataque, terminando chocando sus espadas. Lo cual envió al protagonista volando hacia atrás, viendo cómo tenía un ligero corte en su espada. Quedando todos en el lugar totalmente sorprendidos con la situación. Sin embargo, Lan Fei se preguntaba que si en realidad el protagonista estaba rechazando su ataque preguntando que cómo eso que estaba sucediendo era posible, que como un guerrero marcial, no. Incluso si seguía siendo un aprendiz marcial no había manera de que éste pueda rechazar aquel ataque con el 120% de su poder. Pero mientras éste se preguntaba esto, el protagonista estaba viéndose, comentando el protagonista que era bastante estimulante, que había pasado mucho tiempo desde que peleaba con todo su poder, diciendo que aunque su condición actual seguía siendo un poco extraña, aquel corte de espada se sintió satisfactorio. Por lo que lanzando un ataque a Lan Fei, el protagonista termina diciendo que le deje probar su golpe, que le daría algunos consejos. Esto dejó aturdido a todo el mundo detrás de Lan Fei, los cuales no entendían nada, debido a que el protagonista le había dicho que le daría algunos consejos más. Lan Fei bastante molesto con esto termina invocando su técnica más poderosa, gritando que ahora estaba en el primer reino, el reino de origen del guerrero marcial. El proto identificando aquella técnica, empezó a comentar que la técnica el flujo de la nube era una técnica que empatiza con los movimientos de una nube siguiendo los latidos y dirigiéndose al objetivo como un flujo de agua, diciendo que éste sostiene la espada como si fuese un dulce y no se hubiese dado cuenta de que era la técnica, el flujo de la nube si no lo hubiese gritado. El chico simplemente le ordenaba al protagonista que se callase y que se fuera al infierno. Pero el protagonista sujetando su espada, simplemente les dice que tenía suerte de conseguir un consejo de su parte. Y simplemente envió a volar la espada de aquel chico arrogante, espada la cual quedó clavada en la puerta de la entrada de la residencia. Lan Fei se preguntaba que como aquella basura que ni siquiera había abierto sus chakras, era capaz de dejar sus manos temblorosas, pero mientras éste pensaba esto, un golpe se aproximaba hacia él. Se trataba de la patada del protagonista, patada la cual conectó en la cara de Lan Fei. Aquella patada fue tan fuerte que lo envió a volar impactando en contra de la pared y haciéndolo sangrar, a lo cual el protagonista inmediatamente clavó aquella espada en medio de su entrepierna preguntándole a Lan Fei al protagonista qué hacía. Diciendo el protagonista que como se atrevió, diciendo que estaba muy asustado de manera hipócrita, comentando que el golpe de hace un momento había sido muy fuerte, que le había entumecido los dedos, así que no podía estar seguro de poder mantener sus manos en la espada. Y esto parecía atemorizar bastante a aquel chico,
el cual pensaba que el protagonista estaba a punto de dejarlo sin hijos. Mientras éste pedía que el protagonista la quitase, el prota le dice que fue muy amable con él dejando hacer lo que éste quería con él anteriormente, diciendo que en esta ocasión había herido a sus amigos, e incluso había intentado eliminarlo. Preguntando que cómo se supone que debía dejar pasar eso, por lo que el chico simplemente le rogaba al protagonista que lo dejara ir, diciendo que haría todo lo que éste le diga. Con esto el protagonista le dice que si quería conservar su hombría debía darle algo de dinero, por lo que sin más aquel chico termina arrancándose el anillo de almacenamiento diciendo que tenía dinero, el dinero que el prota tanto le gusta. Por otra parte, el protagonista voltea a ver a los seguidores de este chico arrogante preguntando que miraban, que si querían seguir con vida entonces debían pagar. Un momento después vemos como el protagonista ya tenía una bolsa llena de cosas caras, pero termina percatándose de un colgante de jade en la cintura de Lan Fei, el cual vemos como inmediatamente el protagonista lo arranca, sorprendiendo bastante a Lan Fei, el cual le decía al protagonista que podía darle cualquier otra cosa, pero no aquel colgante de jade, el cual al protagonista le parecía bastante bonito y quería quedárselo. Este chico le comenta al prota que ese colgante de jade era un colgante de protección de la familia Lan, y que este ha pasado de generación en generación y solamente hay 5 de ellos y los llevan los miembros principales de la familia Lan y era un símbolo de estatus únicamente, pensando que si lo perdía su familia seguramente lo desollaría vivo, pero el prota simplemente le dice a este que sus subordinados apenas tenían algo que darle y podría devolverle su colgante pero que este tendría que dejarlos a todos como a Dufen, literalmente los quería dejar sin hijos a todos, comentando que escogiera entre lisiar a sus compañeros o dejarle aquel colgante de jade, a lo cual Lan Fei piensa que obviamente su colgante de jade era mucho más importante, pero si elige al colgante de jade por encima de ello, ¿cómo podría volver a mirarlos a los ojos? Por lo que termina diciendo en voz alta que aquel colgante era extremadamente importante para él, pero si se compara con sus hermanos no era nada. Por lo que sin más les dice a sus chicos que deben marcharse. El protagonista simplemente le dice que le había dejado escapar muy fácilmente preguntando que, si aún así quería actuar con frialdad antes de irse, por lo que mientras el protagonista arrancaba su espada del piso, terminó lanzando un ataque furtivo hacia Lan Fei, el cual al ver que no podía evitarlo, terminó colocando una chica delante de él. Pero aquella espada simplemente se trataba de una ilusión por parte del protagonista para mostrar a todos cómo Lan Fei era capaz de utilizarlos como un escudo humano. El prota dice que solamente estaba bromeando, por lo que sin más les dice a todos que podían irse ahora. Todo el mundo se quedó pensativo, pero nadie dijo nada excepto Lan Fei, quien ordena a sus chicos que debían irse. Una vez estos se retiran vemos cómo el protagonista se quedó mirando aquel colgante de jade, diciendo que era maravilloso, que era realmente una piedra divina de 5 colores. Por lo que sin más le dice a una persona que ya había observado lo suficiente y que ya era hora de que se muestre. A lo cual alguien terminó apareciendo tras el protagonista y no era menos que Yarrón, el cual había visto todo lo sucedido, diciendo que no tenía la menor idea de cómo el protagonista había derrotado a Lan Fei, que originalmente estaba planeando entrar a escondidas para sujetar al protagonista primero y luego obligarlo a decirle el método de desintoxicación, a lo que el protagonista le pregunta si había disfrutado de la vista. Sin embargo, Yarrón pensaba que en cualquier caso su habilidad era igual a la de un guerrero de nivel medio, más que suficiente para enfrentarse a Lan Fei, pensando que en ese momento no tenía la más mínima confianza en vencer al protagonista, preguntándose a sí mismo qué sucedía, procediendo a decirle al protagonista que solo había podido conseguir 6 tandas ya que algunas de aquellas hierbas eran demasiado difíciles de encontrar y que aunque buscó por toda la asociación de alquimistas, solamente encontró lo suficiente para 6 lotes. Por lo que el protagonista sin más termina aceptando aquellos 6 lotes diciéndole a Yarrón que antes que nada debía curar a sus compañeros. Yarrón, bastante molesto, le pregunta al prota que quién cree que es él y si realmente cree que podía darle órdenes. Por lo que el prota de forma arrogante simplemente le contestaría que, si no estaba de acuerdo con eso, simplemente debía marcharse. Provocando la furia de Yarrón, quien bastante molesto le mencionaría que era un alquimista de rango 1 con un estatus prestigioso por lo cual no podía dejar que un simple niño le diese órdenes y le diga qué hacer,
Aunque no tenía más opciones que obedecer las demandas, ya que era la única persona que conocía el método para poder desintoxicar su cuerpo, por lo que sin poder negarse curaría a los amigos del protagonista. Así después de darle algunas píldoras se dirigiría al protagonista comentándole que ya era hora de que le enseñase el método de curación pues ya había hecho todo lo que le había pedido, añadiendo que jamás en la vida dejaría que le diese órdenes de nuevo. Para su infortunio el prota pensaría completamente diferente, por lo cual no debía estar tan seguro con eso, pues no tenía idea de cuántas personas se habían lamentado y suplicado para que éste les diese órdenes, pero habían sido rechazados, por ello estaría completamente seguro de que él pronto estaría más que feliz de obedecerle de nuevo. Con esto Giarrón termina recogiéndose las mangas preguntando al protagonista que si intentaba engañarle. A lo que el prota sin más le lanzaría una receta preguntando a Giarrón que quién creía que era él, pues no tenía motivo alguno por el cual le mentiría a un simple alquimista de rango 1 como él. Sin embargo, esto solo termina molestando a Giarrón el cual por ser despreciado le respondería que todos los alquimistas eran honorables y extremadamente influyentes. Mientras que se preguntaría a sí mismo cómo era que el protagonista era tan fuerte, así que comprobando que no era una vil mentira analizaría la receta que aquel joven atrevido le había entregado, llenándose de asombro al ver que aquella receta era absolutamente increíble. Pensando que el protagonista realmente no le había mentido y que aquella receta era confiable decidiría guardarla diciendo que aquel joven era demasiado intrépido hasta el punto de no poder comprender lo que realmente pensaba. Sin nada más que discutir Giarrón le terminaría dándole la espalda para marcharse, comentando que debido a que ya había conseguido lo que le prometieron ahora estaban a manos por lo que se olvidaría de la humillación que sufrió en el pasado, ya que su vida era más importante. Y mientras cada uno se marchaba por un lado el protagonista le diría que aquella receta podía eliminar las toxinas de la piedra del viento del infierno y de la orquídea de la llama de sangre de su cuerpo sin causar ningún efecto secundario. Sin embargo, debió sentir algo más cuando su cuerpo estaba siendo corroído por aquellas toxinas, una sensación semejante como si el poder de su alma se estuviese debilitando cada vez que practicaba la alquimia, como si estuviese recibiendo señales de que el poder de su alma se estaba deteriorando. Mientras se reía en su cara el protagonista le revelaría que se trataba del deterioro del poder del alma, por lo que compensar eso sería cientos de veces más difícil que el cultivo normal. Y pese a que Giarrón había sido corroído por las toxinas por un corto periodo de tiempo, con su talento había pocas esperanzas de que volviese a ser un alquimista de rango 1, sin embargo, no quería darle un golpe tan fuerte pues si tenía suerte existía la posibilidad de que solamente le llevase 50 años volver a ser un alquimista del rango 1 como él afirmaba serlo. Con esto en mente Giarrón se percataría de que 50 años era demasiado tiempo y que si no tenía suerte entonces tendría que ser un aprendiz de alquimia avanzada por el resto de su vida, por lo cual le preguntaría al prota qué quería decir con todo eso. Quien le respondería que no quería dar muchos detalles, pero resulta que conocía una forma de convertirlo en un verdadero alquimista de rango 1 en solamente 50 días. Aunque Giarrón escéptico le gritaría cómo era posible eso que debía estar bromeando, pues incluso si el poder de su alma no se deteriora, no había manera de que pudiese llegar a ser un alquimista de rango 1 en 50 días, y si no fuese así no se habría arriesgado a utilizar la piedra del viento infernal, tachándolo de mentiroso. Pero el prota simplemente le preguntaría que quién se creía que era y que si acaso cree que vale la pena gastar su tiempo en engañarle. Dichas palabras dejarían completamente sin palabras a Giarrón quien aterrorizado no sabría qué decir, ya que después de todo las palabras del protagonista eran muy sospechosas, pero convertirse en un alquimista era una tentación demasiado grande para él, preguntando que cómo podría renunciar a ello. Por lo cual decidiría disculparse diciendo que estaba muy sorprendido, pero quería saber si es que realmente tenía la forma de recuperar el poder del alma en 50 días. Revelándole que no solo recuperaría su poder, sino que también lo convertiría en un verdadero alquimista de rango 1. Con esto en mente Giarrón un poco dudoso le pregunta qué tenía que hacer para que le ayude, a lo cual el prota le diría que era algo simple pues solo tendría que ser su sirviente. Y ante aquella absurda petición Giarrón le gritaba al prota que solamente era un niño ignorante y aún así quería hacer que un alquimista de rango 1 como él fuese su sirviente. A lo cual el prota le preguntaría que, si acaso creía estar calificado como para ser su sirviente,
pues solo estaría calificado para ser su sirviente por 50 días y una vez que hayan pasado los 50 días tendrían que irse. Viendo la arrogancia de aquel sujeto, Jiarrón se percataría de que realmente no estaba fingiendo, pues realmente creía que no estaba calificado para ser su sirviente, preguntándose cómo es que había terminado en esa situación y quién era aquel mocoso lunático que fue capaz de identificar sus problemas con una sola mirada y tener la cura para esos problemas, por los cuales habría revuelto toda la asociación en búsqueda de una cura, pero no habría encontrado nada. El protagonista por otra parte le preguntaría que, si se sentía agraviado por ser su sirviente, irritando aún más a Jiarrón, pues era más que obvio que se sentía agraviado con la insolencia del protagonista. Cuando inesperadamente el protagonista comenzaría a utilizar su sentido divino para hipnotizarlo, provocando así que Jiarrón inmediatamente se arrodillase ante él, por lo que este confundido por lo que acababa de pasar se preguntaría qué estaba sucediendo, pues no comprendía qué demonios le estaba haciendo nuestro protagonista, y cómo podía un niño ejercer la presión tan poderosa y aplastante, la cual comenzaría a inundarlo de un intenso miedo con una presión tan aplastante que iba directamente hacia su alma, la cual en cualquier momento si quisiera podría aplastarlo. Mientras tanto el prota con una mirada aterradora le diría que tan solo tenía 3 segundos para tomar una decisión, aceptar su oferta o negarse. Por lo que Jiarrón, consciente de que si lo hacía podría tener un cambio que lo llevaría a la cima y si no lo hacía podría lamentarlo por el resto de su vida. Así que sin mucho más que pensar, Jiarrón termina aceptando la petición del protagonista para convertirse en su sirviente, a lo cual el prota lo halagaría diciéndole que no había estado mal ya que había tomado bastante rápido su decisión, por lo que más adelante se daría cuenta de la suerte que había tenido al tomar la decisión correcta. Sin más, el prota le lanzaría una hoja diciendo que debía cultivar siguiendo las instrucciones que estaban escritas en aquel papel, y si por alguna razón no podía avanzar a alquimista de rango 1 en 5 días significaba que le faltaba actitud, lo cual significa que no estaba calificado para ser su sirviente y si ese era el caso ya no tendría necesidad de verlo nuevamente. Por su parte, Jiarrón al ver las instrucciones quedaría demasiado sorprendido pues resultaría ser el arte del cultivo del alma. Aunque para el prota esta no era nada más que una de las peores técnicas de cultivo del alma que tenía, pero era más que suficiente para que éste se recupere completamente en 5 días y pasase al rango 1. Consciente de esto, Jiarrón comenzaría a llamarlo maestro. El prota le dice que solamente debe llamarlo joven maestro y que mientras se comporte bien no sería tacaño al recompensarlo. Así sin nada más que decir le ordenaría a su nuevo discípulo marcharse pues si necesitaba algo lo buscaría en la asociación de alquimistas, orden la cual Jiarrón terminaría aceptando llamándolo joven maestro. Al día siguiente Jiarrón nos contaría que la parte más importante del cultivo de un alquimista es alimentar el poder de su alma, sin embargo, los alquimistas ordinarios solamente pueden aumentarlo a un ritmo extremadamente lento a través de la elaboración constante. Aunque existían leyendas en las que se mencionaba una forma de refinar directamente el poder del alma. Pero aquellos métodos solamente se habían descrito raramente en algunos libros clásicos y era un misterio si realmente existían, por ello nunca había esperado que el Jiarrón tuviese algo así en sus manos, pensando que finalmente había entendido por qué estaba temblando cuando el prota lo había mirado fijamente, pues debía haber estado usando la legendaria técnica de enajenación de almas, ya que no tendría sentido que un niño ordinario poseyera una presión de alma tan fuerte. Diciendo que le dio esa preciosa técnica de cultivo del alma como si fuese algo que encontró en la calle y nadie en todo el estado de Tiangshui y ni siquiera el Palacio Imperial era tan generoso como él, cualquiera que fuese el caso con aquella técnica de cultivo del alma incluso ser un esclavo para el protagonista durante varios años no sería una pérdida, pero aún seguía sin comprender quién era. Pasado un tiempo el protagonista se encontraba cultivando mientras sus 2 amigos se estaban recuperando de la paliza que les había dado Lan Fei, pensando que después de renacer el poder de su alma era inferior incluso a la de un simple alquimista rango 1 y para asustar a Jiarrón utilizó la técnica del demonio del alma, como resultado había perdido una gran cantidad de poder del alma que le quedaba. Sin embargo, después de su renacimiento convertirse en el más fuerte de esa generación sería solo cuestión de tiempo. Pero no podía detenerse allí ya que quería convertirse en una existencia que supere incluso su vida anterior abriéndose paso en el reino de las leyendas. Por ello en lo que actualmente más confiaba no era en los recuerdos de su vida pasada, ni en la técnica del templado del cuerpo tirano,
siendo una técnica del cultivo del alma que descubrió en la montaña de Tiandan antes de perder la vida. Pues la técnica en la que el protagonista más confiaba era la técnica de la expansión del alma divina, ya que aquella técnica de cultivo del alma era inaudita y el método grabado en ella estaba más allá de la imaginación de cualquiera, por lo que estaría seguro de que su alma renacida debía de tener algo que ver con eso, pues cuando recuperó los recuerdos de su vida pasada, había una voz en su mente que recitaba el texto de aquella técnica divina. Pensando que mientras éste sea capaz de practicar con la técnica de la expansión del alma divina, el poder de su alma se recuperaría a una velocidad aterradora. Nos cuentan que los cultivadores del continente de Tiangú se dividen en dos tipos, los cultivadores marciales y los cultivadores de alquimia. Los primeros se especializan principalmente en el cultivo del ki, mientras que un número muy pequeño se especializó en el cultivo de sus cuerpos, los llamados guerreros marciales ordinarios. Los segundos se especializaban en el cultivo del alma, siendo llamados alquimistas, y estos tres tipos de especializaciones corresponden al espíritu, la energía y el alma. Todos ellos tienen el potencial de convertirse en una existencia capaz de sacudir a todo el continente. Estos sí se entrenan hasta cierto punto. Mencionando que al renacer en el cuerpo de Li Yunxiao con los conocimientos pasados como Wu Fei Yan, el cual ha cultivado su energía y su alma hasta ser un soberano de rango 9, ahora tiene conocimiento de la importancia de la complementariedad entre los tres. Los pocos soberanos marciales que estaban en la cima de la clasificación de Feng Yun, habían cultivado los tres al máximo, lo que los hacía mucho más fuerte que cualquier otro, y solamente cuando el Wu Fei Yan en su vida pasada quedase atrapado en la cúspide del reino de los 9 cielos, se dio cuenta de que su cuerpo físico le impedía abrirse paso, lo que lo terminó llevando a hacer todo lo posible para obtener la técnica del templado del cuerpo tirano, ya que solamente cuando el cuerpo, el ki y el espíritu estaban en su punto más fuerte, se puede intentar atravesar el legendario reino de los 10 mundos. Pensando que el poder de su alma realmente se había recuperado rápidamente con la técnica de la expansión del alma divina, agregando que definitivamente podría cultivar el poder de su arma hasta la cima del reino soberano, junto con la técnica del templo del cuerpo tirano. Y cuando los tres se conviertan en uno sería capaz de llegar al reino divino de los 10 mundos y ser invencible. Por lo que éste piensa utilizar aquella piedra divina de 5 colores que le había arrebatado a Lan Fei, para elaborar las 13 agujas divinas que serían necesarias para el despertar del potencial de aquel cuerpo y permitirse abrir sus meridianos. Pensando que Jiarrón era bastante bueno en el manejo de los asuntos y que aquellos materiales no estaban para nada mal. Lanzando al aire una bolsa de materiales triturados en polvo dorado, que al caer terminó provocando una formación alrededor de nuestro protagonista. Este, sin más, lanzó aquel colgante y partiéndolo en pedazos con su espada. Utiliza el poder de su alma al que materializa como un líquido de color dorado. Al cual el prota le ordena que envuelva todos aquellos materiales. Comentando que podía confiar en su experiencia como alquimista de alto rango de su vida anterior y utilizar el poder de su alma para refinar la piedra divina de 5 colores, configurar las medicinas para limpiar la médula, y finalmente combinar la piedra ya refinada con las medicinas, utilizando aquella matriz grabada en el piso, todo de una sola vez. Este piensa que convertir algo que solamente un alquimista de rango 1 era capaz de hacer, era algo que podía hacerse fácilmente con la fuerza de un aprendiz de alquimista avanzado. Sin más, el protagonista ya había refinado aquella piedra, la cual convirtió en agujas terminando las medicinas, por lo que sin más ordenó a aquellas agujas que se mezclaran con aquellas medicinas para que ésta se pueda introducir en su cuerpo, y tomando una posición firme ordena a aquellas 13 agujas que se introduzcan en su cuerpo y que desbloquen todos sus meridianos. Seguidamente realiza el despertar de sus chakras. Un momento después vemos una cortina de humo, de la cual vemos como el protagonista parece haber abierto 7 chakras, comentando él mismo que simplemente había abierto 5 de esos 7 chakras, y comenta que de la piedra divina de 5 colores era extremadamente efectiva para despertar el potencial del cuerpo y que tendría que encontrar la manera de obtener los otros 4 colgantes de la familia Lang. Ya regresando a la habitación donde se encontraban descansando el amigo gordito y el amigo flaco, vemos como ya han despertado y le comentan que Lan Fei y sus lacayos habían ido muy lejos. Pensaban que el protagonista parecía estar pálido luego de aquella pelea, que parece lo habían envenenado, y preguntando que si Cazor realmente se atreve a eliminarlos.
Comentando el amigo flaco que reuniría a 10.000 hombres y los eliminaría a todos. A lo que mirando su mano el protagonista dice que el residuo de la medicina aún no se había desvanecido de su cuerpo, contándole a sus amigos que era solamente un malentendido y le diría lo que realmente había sucedido. Con esto vemos cómo los amigos del protagonista parecían haberse quedado sin mandíbula después de oír lo sucedido en aquella pelea. A lo que el amigo gordito le pregunta al prota que, si es verdad lo que dice, preguntando si realmente los venció a todos, e incluso les había robado. Preguntando el amigo flaco si también había desbloqueado sus meridianos y abierto 5 chakras, respondiendo el protagonista que así era. Sus amigos se miraron con cara de sorpresa y el amigo flaco comentó que lo sabía, que cómo podría el hijo del general Feilón ser un perdedor, agregando que sin siquiera una palabra ya se había vuelto más fuerte que todos estos, diciendo que una vez que los 3 se gradúen, heredarían los títulos de nobleza de sus familias y reunirían un ejército para destruir a los mocosos de la familia Lan. El amigo gordito menciona que podía haber abierto sus chakras, pero eso significaba que el peligro había crecido, que Lan Fei y sus lacayos definitivamente volverían para vengarse y se temía que el protagonista estaría en peligro, cuya cosa el amigo flaco dice que son solamente un grupo de perdedores que ya no eran rivales para el protagonista ahora, así que definitivamente no lo serán en el futuro, que si cree que enviarían a gente de afuera para causar problemas en la academia, que no. Debía olvidar que en el país de Tianshui solamente habían 2 personas que habían alcanzado el reino de los 5 elementos y se habían convertido en reyes marciales. Que uno de ellos es el director de la Academia Jianlan, llamado Son Lishan, que también es considerado el hombre más fuerte de todo el país, que incluso si el emperador fuese a visitar la academia, tendría que obedecer las reglas de la academia, agregando que dentro de la academia solamente podía confiar en su fuerza para enfrentarse a los demás discípulos, debido a que después de todo aquella academia no prohíbe a los estudiantes luchar entre ellos. Pero el amigo gordito le comenta al amigo flaco que definitivamente Lan Fei no era un problema. Sin embargo, le pregunta si había olvidado al hombre que ocupa el 3er lugar en el ranking de Mini Feng Yun de la academia. Preguntando si estaba hablando del otro descendiente de la familia Lan, el medio hermano de Lan Fei, llamado Lan Xuan. Diciendo que estaban en problemas, mientras que el prota piensa que ese ranking no era digno de mención ya que en su día estaba en el 3er puesto del ranking de Feng Yun de todo el continente. El amigo gordito le cuenta al protagonista que Lan Xuan se graduaría ese año y se dice que era un maestro marcial que ya estaba comenzando a abrirse paso en el reino de las 2 fuerzas. Con esto el amigo flaco queda demasiado sorprendido diciendo que él sería capaz de unirse a las fuerzas guardianas del país tan pronto como se gradúe, cuya cosa el gordito termina afirmando comentando que al ritmo que progresa era muy probable que se convierta en un subcomandante de los guardianes del estado. Estos parecían estar bastante preocupados. Sin embargo, el protagonista termina diciendo que no debían preocuparse ya que estaba seguro de que Lan Xuan irá a buscarlo. Y que si él no lo buscaba entonces el Li Yun Xiao iría detrás de él. Esto deja totalmente impactados a aquellos 2 amigos del protagonista, los cuales le rogaban al protagonista que no hiciera eso debido a que empeoraría las cosas. Pensando que no podía esperar a tener en sus manos la piedra divina de los 5 colores de aquel chico llamado Lan Xuan. Pero en un cambio de escena, en la casa de la familia Lang, vemos como Lan Fei le decía a su tío que no había manera de que deje pasar eso, refiriéndose a la humillación que le hizo pasar el protagonista. Su tío llamado Wang Fen, el cual es maestro de la Academia Jianlan, le dice que casi cometió un error, pero afortunadamente Lan Xuan estaba cultivando en reclusión o los años de crianza de su madre se habrían desperdiciado por completo. Lan Fei, con esto decía que no era tan grave, que solamente quería que el hermano Xuan le diera una lección al protagonista. Pero a su tío parece no gustarle como le llama a Lan Xuan como si fuesen cercanos diciendo que era un tonto cabeza hueca y que aquel pedazo de basura de la familia Li no era nada. Comentando que debía entender que su peor enemigo era Lan Xuan, ya que si se entera de que el que es el descendiente directo de la familia Lang había perdido su herencia, él sería reprendido por la familia y caería en desgracia, que incluso podría perder su estatus de descendiente directo y ser degradado a descendiente secundario. Con esto aquel chico Lan Fei le preguntaba a su tío qué debía hacer, diciendo que debe ayudarle, cuya cosa su tío le dice que no se preocupara ya que él es hijo de su querida hermana y si no lo ayudaba a quién más podría ayudar,
por lo que comenta que iba a solicitar ser el examinador principal de la evaluación anual de la academia, evaluación que se celebrara en 7 días, preguntando si acaso no había dicho que el protagonista no había abierto ningún chakra y que mientras no pueda mostrar su brillo de chakra, él podría utilizar las reglas de la academia para expulsarlo y una vez que salga de la academia recuperarían el jade. Y en cuanto a Li Yun Xiao, este podría hacer lo que quiera con él. Con esto Lan Fei pregunta que, si acaso tiene que esperar 7 días más, ya que cada vez que pensaba en la humillación que había recibido aquel día, este quería desollarlo vivo. Cuya cosa su tío le pregunta que, si no puede tolerar algo como eso, tan trivial, como podría lograr grandes cosas en el futuro, diciendo que se sentía bastante preocupado por su hermana ya que la brecha entre este y Lan Xuan todavía era muy grande, respondiendo que escucharía a su tío y dejaría que el protagonista viva 7 días más. Sin embargo, le dice que no dejaría que lo tenga tan fácil en aquellos 7 días, que había algunas cosas que podía hacer para arruinar su reputación y necesitaría la ayuda de su tío. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.